Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. A principios del año 2003, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, hizo una presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que fue transmitida por todas las cadenas informativas del mundo y aseguró que tenía evidencias sobre la existencia de armas de destrucción masiva en el Irak que entonces gobernaba Saddam Hussein. El discurso de Colin Powell persuadió a la opinión pública mundial y le dio espacio político a las Naciones Unidas para autorizar una invasión militar en Irak. La información que presentó el entonces secretario de Defensa era falsa. Las fuerzas de la coalición que invadieron Irak nunca encontraron las supuestas armas de destrucción masiva ni los laboratorios de armas químicas que había supuestamente tenido evidencia Colin Powell. Durante la invasión a Irak murieron 112.000 civiles. El relato es para ilustrar que las noticias falsas tienen efectos concretos sobre las personas. Las noticias falsas tienen efectos concretos sobre la política y sobre la economía. Para conversar sobre noticias falsas y medios de comunicación y sus efectos sobre la política, invité al periodista y editor del proyecto de verificación de datos doblecheck.com, Darío Chinchilla. Buenas noches, Darío. Muchas gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias. Buenísimo. Darío, hay una frase anónima, por lo menos yo no encontré al autor, no me la quería jugar con vos. Vamos a chequearla. Sí, que dice que la primera víctima en una guerra es la verdad. Pero en la era de las redes sociales ya no se necesita una guerra para que las noticias falsas se instalen y la verdad sea la víctima. Las noticias falsas en este momento circulan a una velocidad increíble. ¿Por qué? Básicamente, en realidad el fenómeno de la desinformación como tal es un fenómeno, como bien lo ilustra tu ejemplo, es un fenómeno que no se inventó con las redes sociales. Sin embargo, el asunto con las redes sociales, el fenómeno que ocurre es que sale muy barato mentir, sale muy barato desinformar, sale muy barato dar una verdad a medias o una verdad sin contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que básicamente lo que le pasa, digamos, por ejemplo, vos lo estás nombrando con nombre y apellido a Colin Powell, que fue el que efectivamente promovió, digamos, la invasión a Irak, con base en información, en esa información defectuosa, dudosa o amañada, ¿verdad? Conocemos que fue efectivamente Colin Powell. Lo que sucede ahora es que cualquier persona, desde cualquier dispositivo, tal vez no va a tener el mismo efecto, digamos, que puede tener una persona, digamos, de la estatura política de Colin Powell, pero efectivamente puede. Ya no solamente las personas somos receptoras de información a través de los medios de comunicación, sino que cada uno de nosotros y de nosotras somos productores de información con esos dispositivos que tenemos en la bolsa o en el bolso. Entonces, parte del asunto de que, ok, todos tenemos, primero que todo, acceso a recibir una cantidad de información impresionante, también a producirla y tal vez no a producir, y tal vez también a producirla sin dar nuestra cara. Entonces, muchas veces lo que sucede es que la información que circula, muchas veces es un texto, un audio de WhatsApp, que nunca sabemos de dónde fue que salió, tal vez fue una noticia que simplemente es un pantallazo de una noticia completamente desprovista de contexto. Entonces, el fenómeno de todo el costo político que tiene, por hablar otra vez en términos grandes, Colin Powell al promover una desinformación en público, no lo tenemos a diario en este nuevo contexto. Hay también, digamos, vos apuntás, bueno, hay nuevos medios
que le meten un rocket a la velocidad y a la magnitud que pueden alcanzar las noticias falsas. Pero hay otro fenómeno asociado, y es que yo, que estoy en los 50, me crié en una época en donde uno tenía la idea de que existían verdades, no sé si absolutas, pero establecidas. Y de pronto salimos de ese terreno y entramos en un terreno de relativismo en donde los hechos que eran incontrovertidos ya no lo son. Hechos incluso de una magnitud científica, como que la Tierra es redonda, ¿verdad? Hay gente que piensa que la Tierra no es redonda. Entonces uno dice, entramos en un terreno en donde la verdad se puso relativa y opinable. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra vida y en las noticias falsas? Yo lo que siento es que en buena parte el fenómeno es que de alguna manera es sano tener siempre una actitud de investigación, una actitud de duda, una actitud, si se quiere, escéptica con respecto a los datos que se nos presentan todos los días. El asunto es cuando empezamos a dudar de todo y empezamos a tratar de buscar aquellos datos y aquellas opiniones que únicamente apoyan las preconcepciones que ya tenemos predefinidas. Entonces, yo lo que pensaría es que, bueno, en ese caso en particular, en donde estás comentando, mucho de lo que nos hace falta como sociedad o como individuos es justamente tratar de gestionar la incertidumbre que existe con ciertos casos, porque con ciertos datos. En el sentido, por ejemplo, te pongo el caso de la pandemia, de COVID-19. El gran problema que tuvimos el año pasado es que nos topamos con una enfermedad que al principio no teníamos la información suficiente para poder encontrar certezas en el accionar que teníamos, en la vida cotidiana, cómo se veía la vida cotidiana conviviendo con el COVID. Entonces, al principio no sabíamos si teníamos que usar mascarillas o no. Al principio, por ejemplo, pensábamos que la mejor medida de contención era lavarnos las manos. Al principio no sabíamos, por ejemplo, si el virus se transmitía como se transmite el virus de la gripe, por medio de partículas en el aire. Pensábamos que nada más se transmitía, digamos, como partículas que quedaban en las superficies. Ese tipo de falta de información en ciertos contextos, muchas veces lo que provoca es que justamente los agentes de desinformación, muchas veces tratando de desestabilizar, muchas veces simplemente sin ánimo de causar daño, se llena, digamos, con desinformación. Entonces la desinformación, que bueno, que ya porque me sirvió tomarme el jugo de cáscaras de limón para el resfrío, pienso yo que me sirve para eso, entonces yo creo que ya entonces me va a servir para el COVID-19, yo pienso que las mascarillas no van a servir para nada, yo pienso que... Sí, el caso de la lavandina, ¿verdad? De tomar clorito de sodio para curarse el COVID-19 y gente... dióxido de cloro, y gente que tiene, ustedes lo tuvieron que verificar, ahora me contás un poco la experiencia con eso, gente, incluso figuras con prominencia política, que han sido candidatos a la presidencia del país, recomendando esto sin ninguna base científica. Exactamente, sí, justamente una experiencia que nos tocó el año pasado bastante de cerca fue justamente la prominencia hay que dejarlo claro, muy claro, el dióxido de cloro no tiene ningún efecto probado en combatir, digamos, los síntomas o en mejorar la condición de una persona infectada con COVID-19. Sin embargo, teníamos una batería de desinformación que incluso, bueno, la bandera más grande fue justamente de don Rolando Araya, promoviendo, digamos, esta cura hasta donde sabemos falsa, justamente poniendo
en potencial peligro a las personas, ¿verdad? Sí, sí, porque si uno ingiere una cantidad importante, le causa daño al organismo. Exacto, digamos, podría causarle daño al organismo si no se toma. Bueno, en realidad es que no se debería tomar, ¿verdad? No se debería tomar. Exactamente. Se usa para limpiar el inodoro. Exacto, digamos, en realidad el uso del dióxido de cloro es un agente de uso industrial, ¿verdad? Ese es básicamente el uso de esa sustancia. Pero ahí entra esta dinámica en donde uno dice, pero ¿cómo gente sensata o cómo personas que habitualmente tienen un comportamiento sensato, digo, el público, una tía de uno, un amigo, de pronto uno los escucha argumentando que, bueno, yo tengo dudas si el hombre llegó a la luna o no. Y empieza, no, que eso fue un montaje en un estudio en el desierto, en Hollywood. Si miras en las grabaciones hay un pedacito en la pantalla donde, ¿verdad? Toda esa teoría de la conspiración y se monta una cosa que, además de las fake news, hay como una corriente de gente con estas teorías de la conspiración. Exactamente. Muchas de estas teorías, digamos, terminan entramadas en toda una, bueno, maraña de mentiras más grandes y generadas, digamos, desde una perspectiva de que hay una cábala de personas que están controlando el mundo, digamos. O sea, si ya esto lo vemos, digamos, si le damos esteroides a las noticias falsas y a la desinformación, terminamos justamente con fenómenos como los que tenemos en Estados Unidos, que es con QAnon, digamos, esta teoría de la conspiración, que justamente en mucho le metió gasolina a todo lo que hubo en la invasión el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio ahora en enero. Exactamente. Y sí, efectivamente hay una tendencia a que, digamos, estamos hablando, digamos, un poco, digamos, de todo un poco, pero efectivamente hay una tendencia a tratar de generar un sentido, digamos, de lógica más allá de la pequeña mentira o de la pequeña fake news, sino como que se empieza a generar un castillo de naipes con respecto, digamos, a las teorías de conspiración, ya, digamos, en un índole, digamos, mucho más político, si se quiere. En este contexto, ¿cuál es el trabajo de los proyectos de verificación de datos como DoubleCheck en donde vos trabajás? Comentábamos al principio que un poco el trabajo de, bueno, las noticias falsas y la desinformación habían surgido un poco, digamos, con las redes sociales porque nos habían abaratado, digamos, un poco el costo de divulgarlas, de producirlas y de divulgarlas. Yo siento que el valor de un proyecto como DoubleCheck son dos. Bueno, primero que todo es justamente tratar de subir el costo de divulgar noticias falsas. ¿En qué sentido? Digamos, por ejemplo, que, bueno, no es lo mismo, yo no voy a ir a avergonzar, y de hecho, bueno, el sentido del proyecto no es avergonzar, pero yo no voy a ir a avergonzar, digamos, por ejemplo, a un tío o a mi tía, digamos, que divulgaron una noticia falsa o están inventando un chisme, porque no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, el hecho de que lo haga una persona en un cargo de liderazgo, un político, un líder religioso, un líder sindical, un líder empresarial, etcétera, y que no haya ninguna consecuencia, eso lo que hace es incentivar a que todo el ecosistema de información y de los líderes de opinión puedan expresar mentiras o desinformación impunemente. Entonces, o trabajen, digamos, con datos amañados o con datos erróneos, digamos, en el caso de que no haya intención de engañar. Entonces, yo creo que ese es uno de los casos. El segundo caso, por lo que yo creo importante, digamos, el trabajo que hacemos los verificadores de información es un poco para tratar de enderezar el registro, digamos, que todas las personas que estamos
discutiendo sobre un tema en particular, ya sea empleo público, ya sea algún tipo de reforma fiscal, ya sea cuestiones relacionadas con, no sé, con lo que vos querás, el agro, con cuestiones relacionadas con pesca de arrastre, etcétera, que todos podemos tener la opinión que queramos y podemos estar tratando de defender los, digamos, determinados intereses. Pero por favor que siempre mantengamos la conversación con datos probados y con datos ciertos, exactamente. Y eso es donde yo siento que está el segundo valor de iniciativas como la nuestra. Ahí justamente está iniciando ahora la campaña electoral y muchos actores políticos buscan sacar ventaja a partir de datos falsos o fuera de contexto o fragmentados, como pasó con ahora hace pocos días, semanas, con el diputado Walter Muñoz, por ejemplo, que denunciaba la supuesta venta de vacunas contra el COVID, le pedía a la caja que investigara, pero no aportaba nada, ni un indicio, decía que se estaban vendiendo vacunas, pero no aportaba nada de prueba. El tema es cuando se instala el sospechómetro. Exacto. ¿Cómo distinguir entre insinuaciones, fake news y verdaderas denuncias? Porque hay que mantener abierta la sensibilidad porque sí pasan cosas malas y hay que investigarlas. Exacto, yo creo que lo más importante es cada vez que nos enfrentamos a una información dudosa o una información, digamos, que nos viene ya sea por medios de comunicación o nos llegó en una red de WhatsApp o nos la está diciendo un político en sus redes sociales, es siempre someterlo, siempre un poco, digamos, ver cuáles son sus fuentes, ¿verdad? Exactamente por qué está diciendo lo que está diciendo. Habitualmente, y vos lo conoces bien, las personas que trabajamos en periodismo, lo que hacemos es habitualmente presentar una información. Idealmente lo que hacemos es presentar, bueno, tenemos esta pieza de información me la dijo tal, tenemos esta otra pieza de información la saqué de este documento, tenemos esta otra pieza de información, esto lo sacamos de un acta que habíamos visto en tal momento. Entonces, ¿para qué es lo que sirve, digamos, cada una de esas atribuciones, que es como se llama, cada vez que yo afirmo algo, yo lo tengo que atribuir, decir, bueno, esto lo saqué de este lugar. ¿Para qué nos sirve de eso? Para que cualquier persona que esté viendo esa información pueda generar, esa es como la receta de la información, entonces pueda, si tiene el gusto y tiene el tiempo de hacerlo, pueda ir a buscar cada una de esas piezas de información y verificar si efectivamente eso es lo que dice, si yo efectivamente estoy citándolo bien, si estoy no le estoy sacando de contexto, si no estoy agarrando, digamos, un ángulo beneficioso para el ángulo que yo le quiero dar a la noticia, etc. Entonces, yo lo que recomendaría a las personas que están recibiendo información dudosa todos los días o que temen, digamos, que pudieran estarlo haciendo, tratar de siempre verificar, no las noticias en sí, pero al menos si la persona que los está diciendo está atribuyendo la información a una fuente confiable, ¿verdad? No que alguien me dijo. Se está prendiendo el sospechómetro. Exactamente. Otro desafío de esta campaña que se viene, electoral, está en las redes sociales y recientemente la campaña de Estados Unidos a la presidencia nos dio un ejemplo muy interesante entre la colisión de dos derechos. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a tener información de calidad. Exacto. Y lo hizo, el ejemplo viene a través de la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump, en donde el presidente Trump colocaba abiertamente cosas que no eran ciertas, que eran mentiras. Finalmente Twitter le cerró la cuenta al presidente Trump, le canceló la cuenta del presidente Trump, que tenía además muchísimos millones de seguidores. O sea, sí, era un flaco negocio para Twitter cerrar esa cuenta. ¿Cómo ponderar esos dos derechos? El derecho a la libertad de expresión, ahora en la campaña, y el derecho a información de calidad. Cuando empiecen a circular los tuitazos de un lado y del otro, sí, diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, yo creo que la línea base, en principio, debería ser, uno, que la persona, digamos, la persona que esté expresando esos tweets o esa información,
no esté ni haciendo apología de delitos, ni expresando, digamos, ideologías relacionadas, digamos, con el instigamiento del odio, por ejemplo, que es una cuestión que Trump recurrentemente hizo en su cuenta, que no está socavando instituciones democráticas, que eso es muy importante. En el caso de Donald Trump, digamos, antes de que se le jalara el mecate, digamos, a su cuenta, empezó, bueno, desde muchos meses antes, había empezado a generar dudas y sospechas y denuncias infundadas sobre el sistema electoral. Entonces yo creo que esas son que aquí yo he visto algunos tweets y posteos en ese sentido, por eso digo que eso se nos viene. Exactamente. Yo sí te digo algo, Ernesto, y probablemente vos estás en la misma línea. Yo no he escuchado, digamos, una conclusión satisfactoria en cuanto a esta saga, digamos, del cuento de Trump. Porque yo creo que ningún periodista podemos, digamos, con buena conciencia decir, sí, no, es que definitivamente no tengo ningún problema con que le hayan bajado la cuenta al presidente de la República, el presidente de Estados Unidos. Yo creo que, pero al mismo tiempo uno dice, no, pero es que hace tiempo venía toreando a la red, digamos, y a la red y a los usuarios, que Twitter tenía el derecho de hacerlo completamente, digamos, es una red privada, digamos, es un servicio privado, está en sus términos de servicio, efectivamente, lo habían dejado pasar, digamos, si una persona, si vos o yo, hacemos lo que estaba haciendo Trump, hace tiempo, exactamente, hace tiempo estaríamos fuera de la red. ¿Por qué no lo habían hecho? Precisamente porque le habían dado privilegios especiales, no por ser Trump, sino porque su argumento era: la gente tiene el derecho de saber qué es lo que tiene que expresar el presidente de la República, sea bueno o sea malo. Entonces, esa era como la lógica de Twitter. El asunto con esto, y es como la explicación, digamos, como que yo más he llegado a paladear un poco mejor, es que las redes sociales, las empresas de redes sociales, no deberían tener, esto ya es una discusión en Estados Unidos, pero no deberían tener el poder de hacer eso. O sea, no deberían tener, no debería estar en la guillotina, no debería estar en sus oficinas privadas la decisión de hacer esto, no, debería ser, no sé, esto debería pasar a través del Congreso, esa idea es muy buena porque da la posibilidad de que algo público, que una instancia tercera pueda ponderar. Exactamente, y que ya se sepan cuáles son las reglas del juego, porque un poco lo que fue como un poco prueba y error, digamos, uno no sabía hasta dónde lo iban a dejar, si no lo iban a dejar. Pasaron otros tweets que eran peores, pero llegó un tweet que uno veía, no es tan malo, y por ese se lo bajaron, ¿verdad? Entonces era una cosa un poco rara. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado, no es idea mía, pero por lo menos se la compró un periodista de Estados Unidos que la dijo, es: las redes sociales las empresas de redes sociales no deberían tener ese poder. Sin embargo, como no hay nada mejor, deberían poder ejercerlo de la mejor manera. Entonces, está bien que le hayan cortado de una vez por todas el oxígeno a Trump, a pesar de que tiene un error de diseño, tiene un error de nacimiento, digamos, esa acción. O sea, está bien que lo hayan hecho, pero es problemático. Debería reformarse, digamos, la manera en lo que se hace. Este tema, se nos acabó el tiempo, pero el tema de las redes sociales, por eso te convoco que volvamos a conversar próximamente, porque es un tema que no se agota y que va a estar muy presente en los meses que vienen. ¿De qué manera Internet, las redes sociales instalan un foro que no tiene regulaciones o tiene unas regulaciones que están diseñadas de una manera por lo menos democráticamente observable? Exacto, y no solo eso, sino que somos el último vagón del tren. Digamos, obviamente estamos fijándonos en Estados Unidos, no se están fijando en Costa Rica. Así es, así es. Vamos a volver a conversar sobre el tema. Darío Chinchilla, editor del proyecto Doble Check de verificación de datos. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a vos. Problemas nuevos, ideas nuevas, consideraciones nuevas.
Lo que es antiguo es que trabajamos para usted y que somos la televisión pública de Costa Rica.